Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más al estudio de Filipenses. El día de hoy es 23 de agosto del 2020 y estamos de regreso a la carta de Filipenses en la semana 42. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la escritura, pero no sin antes ir en un momento de oración con nuestro Padre. Inclinen su rostro. Espero que todos estén listos y estemos dispuestos para apartar un tiempo para Él. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Queremos pedirte a través de este momento de oración contigo, que al escuchar tu palabra nos hagas crecer, nos hagas madurar, hagas de nosotros personas, Señor, que entienden tu palabra y que viven en ella, que caminan en tu obediencia, en lo que tú quieres para nosotros. Te agradecemos mucho, Señor, el cuidado que tienes sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, lo que has comenzado en nosotros y lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Queremos pedirte, Padre, a través de este estudio, que tú hables a nuestro corazón y nos enseñes más acerca de ti. Que nos volvamos personas, Señor, como dice tu palabra, hacedoras de tu palabra. No solamente oidoras, sino hacedoras de ella. Te pido por mis hermanos, te pido por la provisión de sus vidas, que les bendigas enormemente, así como lo has hecho y los has cuidado durante, Señor, esta semana. Tú les des tu bendición y los protejas y los cuides en medio de esta pandemia que vivimos y que les proveas lo que les hace falta. Gracias por el cuidado, gracias por estos tiempos, Señor, que vivimos. Oramos por los hermanos de otras iglesias, te pedimos por ellos también, que tu palabra se haga carne en ellos. Te pedimos por la vida de los pastores, Señor, que predican tu palabra, que los protejas, que los guardes, que los ayudes. Pedimos y oramos, Señor, no solamente por ellos, sino también por las personas que amamos, Señor, que no te conocen. Te pedimos que les bendigas y que les des la oportunidad de conocerte, que la dureza de su corazón sea cambiada y quitada, para que puedan, Señor, experimentar lo que tú nos has permitido experimentar a nosotros, Señor, que es el amor en Cristo, y que tú nos lleves a los pies de tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias por estos tiempos. Oramos por nuestros gobiernos, tanto federal, estatal como municipal. Te pedimos que sean personas que te amen, te teman, y que cada vez que tomen una decisión lo hagan basados en lo que tú tienes para el pueblo, para lo que tú tienes para, Señor, la gente. Y te agradecemos, Señor, por estos momentos en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues bien, amados, estamos de regreso al libro de Filipenses y hemos dejado atrás por esta ocasión ya lo que es la estabilidad espiritual. Digo, nunca nos vamos a olvidar de ella porque es parte del día a día que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y es tan importante el tema, pero seguimos avanzando en el estudio de Filipenses. Y el día de hoy, como les decía, hemos llegado en esta carta a los Filipenses. Estamos en el cuarto capítulo, que es el último. Estamos ya en la recta final y hemos llegado a una nueva serie importante de este tema, que es acerca del contentamiento. La Biblia habla mucho acerca del asunto de estar contento. Déjeme, por favor, ir a la primera escritura del día de hoy, que es el libro de Timoteo. Acompáñenme a Timoteo capítulo 6. Vamos a leer en la versión Reina Valera y vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos el mismo capítulo, el mismo versículo de 1 Timoteo. Leemos primero Reina Valera, 1 Timoteo 6:6. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en la versión Reina Valera es lo que dice, pero en la versión Palabra de Dios para Todos dice: es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. Y a lo mejor ahí es donde muchos piensan que los pastores ganan mucho. Pero la verdad es que el siguiente punto dice: pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. Ahora, sé que muchos pastores han sido criticados por la forma en la que viven, y mucha gente dice muchas cosas acerca de ellos por lo que hacen, pero cada quien entregará a Dios Padre cuentas. Pero no se refiere a dinero, se refiere a vivir contento con cada uno. Dice cada uno con lo que tiene. Ahora, 1 Timoteo 6:8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y esto es muy importante porque la verdad es que cada uno de nosotros debemos vivir de esta manera, porque la versión Palabra de Dios para Todos del mismo
versículo 8 de 1 Timoteo 6 dice: por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Entonces Pablo nos está enseñando que hay que tener una vida de agradecimiento, de contentamiento, de satisfacción con lo que tenemos. Quiero que por un momento voltees a ver ahí donde estás todo lo que tienes. Te aseguro que tienes más de lo que necesitas. Te aseguro que a lo mejor tengas tal vez más de un par de zapatos. Tal vez le abres a la llave y sale agua. A lo mejor me digas: no, tengo que ir al pozo. Bueno, pero tienes un pozo cerca. No tienes que caminar kilómetros para ir al río a traer el agua. Digo, no sé, a lo mejor alguien está escuchando y esté viendo esto, pero la gran mayoría de nosotros tenemos muchas cosas para estar y para darnos, como dice aquí, por satisfechos. Si no tienes una cosa, ok, pero tienes otra que otra gente no tiene. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, o sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos pueden decir conmigo allá donde están que Dios es bueno? Tal vez estés viviendo una situación ahorita difícil económicamente, tal vez estés pasando por alguna situación bastante precaria y tengas necesidad de algunas cosas materiales, pero aquí dice que tienes que estar contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te voy a desamparar ni te dejaré. Y leía yo hace unos días a un hombre que escribe y dice que Pablo es el vivo ejemplo de lo contrario a lo que se predica hoy en día en las iglesias de la prosperidad y en las iglesias donde te dicen que Dios te quiere dar dinero y te quiere prosperar y todo. Decía, Pablo es todo lo contrario. O sea, Pablo escribe y dice: estemos contentos con lo que tenemos. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, escribe y dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y Pablo es el vivo ejemplo de alguien que está contento cuando tiene y está contento cuando no tiene. Y entonces la Biblia no solo identifica el contentamiento como una virtud, sino que habla del contentamiento como un mandamiento. Y debemos estar contentos con lo que tenemos. Y si tenemos comida y ropa, dice la Biblia, con eso debemos estar contentos entonces con lo que tenemos. Ahora, ¿qué significa eso en un terreno ya más personal? ¿Cuánto ganas? ¿Estás contento con tu salario? No deberías de estarlo. Deberías estar contento porque entiendes que Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Así que el contentamiento es una virtud, pero también es un mandamiento. Francamente, la mayoría de la gente no lo experimenta. La mayoría de los cristianos no lo experimentan. Obviamente, en la medida en que Dios desea que lo hagamos, nosotros debemos ser personas que experimentan esto, que lo vivamos. Seamos personas satisfechas, contentas, porque solemos ser personas descontentas. Y actualmente vivimos en una sociedad en la que por el bombardeo constante de todo lo que hay alrededor, de comerciales, de mercadotecnia, estamos siendo bombardeados todos los días con productos que nos llevan a la insatisfacción. Cuando crees que tienes algo que te gusta y estás contento con ello, sale otro producto que es mejor, que es más rápido, que es más lindo, que qué sé yo, que es más grande, y te crean un sentimiento de insatisfacción. Y entonces estamos en esta historia, en este momento de la raza humana, en la que todo el mundo está descontento. Tú compras un teléfono hoy y a los 3 meses, a los 5 meses, a la semana, me ha pasado en algunas ocasiones que de repente te compras algo y al siguiente día ya salió el nuevo modelo, ¿no? Y he visto la frustración en algunas personas que dicen: y me hubiera esperado un día más, ¿no? Porque se les baja el alma, ¿no? Porque es que el que salió tiene mayores, no sé, situaciones ahí de almacenamiento, así hablas de un teléfono, de alguna computadora, qué sé yo. O vas y te compras un coche, si está en tus posibilidades, y dices:
mira, me compré este modelo, sí, pero a la siguiente semana sale el modelo del año que viene, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, los modelos nuevos, es decir, un coche 2021, lo empiezan a vender desde octubre, noviembre, ¿no? Entonces, si te vas a comprar un coche, mejor espérate hasta octubre, noviembre y te puedes comprar el 2021 y no el 2020, ¿no? Entonces, así es la sociedad en la que vivimos. Pero nosotros estamos llamados al contentamiento, a la satisfacción, estamos llamados a decir, tengo lo suficiente. La mayoría de nosotros no experimentamos esto, y Pablo es un hombre satisfecho. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante. Leo, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, cuando lees esto, te queda claro de inmediato que este hombre, Pablo, sabía lo que era estar contento. Es un hombre satisfecho. Y si miramos de cerca esta porción particular de la Escritura, mientras él comparte su propio contentamiento, también nosotros podemos encontrar el secreto de nuestro propio contentamiento. Déjame ponerte un poco en contexto de lo que estamos leyendo aquí. La mayoría de nosotros cuando escribimos una carta a alguien a quien amamos, o ahora en un correo, por así decirlo, un mensaje, pues en algún momento vamos a expresar nuestro agradecimiento a la persona por algo que ha hecho por nosotros, y pues es una razón bastante razonable, es decir, es bastante común en un mensaje, ¿no? Y en este caso el apóstol Pablo, junto con Epafrodito, quien es el que trae el mensaje, el que trae los obsequios de parte de los filipenses, él va a llevar este mensaje de regreso, él va a llevar esta carta de regreso a los filipenses. Y entonces Pablo va a escribir y les va a decir que está muy contento con lo que ha recibido de ellos. Quizá fue algo de comida, algo de ropa, le enviaron las cosas que él necesitaba. Y en toda esta sección de los versículos 10 al 19, él expresa su agradecimiento por lo que le dieron. Pero antes de concluir esta carta a los filipenses, a quienes él amaba profundamente, quiere expresarles con cierta extensión su gratitud por la bondad. Lo han amado desde el principio y recientemente tuvieron la oportunidad de compartir ese amor con él enviando a Epafrodito, quien se menciona en el versículo 18. Y todo el texto pretende ser una declaración final de agradecimiento por el generoso obsequio recibido de manos de este hombre Epafrodito. Ahora recuerda que Pablo es un prisionero, está en Roma, está encadenado a un soldado, 724, no está con el grueso, con el montón de prisioneros, él está aparte en un lugar, no sabemos si era una casa, no sabemos si era un pequeño departamento, pero él está aislado, no se puede mover, no tiene libertad de ir, subir, bajar o trabajar, de ministrar mucho menos, y está confinado a este lugar y por lo tanto tiene necesidad, probablemente existiendo. Pablo está afligido, pero no en el sentido de estar afligido o preocupado, en el sentido de que no tengo que comer o no tengo que vestir, porque entonces sería una contradicción a lo que nos está enseñando. Está afligido por la dificultad de estar cautivo, por esta situación que tiene de no poderse mover o trabajar para satisfacer sus propias necesidades. Y en esa medida,
Él está confinado aquí con este soldado en este lugar y está esperando lo que va a ser el juicio ante Nerón, que podría resultar en su ejecución. Entonces está viviendo un momento difícil a donde tenía poco, a donde no podía moverse, y entonces estos queridos filipenses, habiendo escuchado acerca de su necesidad, envían regalos, y entonces él expresa su gratitud. Entonces la intención principal de estos versículos es una expresión de acción de gracias. Aquí encontramos un hombre contento, encontramos el ejemplo de la satisfacción que tan desesperadamente necesitamos nosotros si queremos seguir. Recuerden que debemos estar firmes en el Señor, y una de las formas en las que nosotros podemos estar firmes es ser agradecidos. Ahora, recuerden que en los primeros 9 versículos del capítulo 4 hablamos sobre esa estabilidad espiritual. Y en el versículo 9 Pablo se puso a sí mismo como ejemplo de esa estabilidad, cuando dijo: lo que has aprendido, recibido, oído y visto en mí, estas cosas practica. Ahora déjenme darles el ejemplo de estabilidad espiritual. Esa es una declaración directa de parte de Pablo. Ahora, de manera indirecta, como lo vemos aquí, él expresa su agradecimiento, y aprendemos que también es un ejemplo, no solo de estabilidad espiritual, sino de satisfacción. Porque en el versículo 11 leímos que él ha aprendido a estar contento a través de las experiencias de la vida, a través de la provisión de Dios. Él había sido puesto en ese proceso y había aprendido a estar contento. Y qué tremenda enseñanza. Y aquí está el testimonio de un hombre feliz, un hombre satisfecho, un hombre contento, un hombre agradecido. Y no hay mejor manera de ver esa satisfacción que ver cómo él trabaja, cómo maneja esa angustia. Y cuando llegan estos regalos que estas personas les dan, cómo demuestra su satisfacción. El versículo 12 que estamos ahí en Filipenses 4 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, ¿cuál es ese secreto del contentamiento? Bueno, nosotros podemos preguntarnos, y quiero que medites en esto por un segundo nada más. ¿Puedes decir en la situación en la que te encuentras en ese momento si estás contento? ¿Puedes decir que estás contento sin importar cuáles sean las circunstancias que estás viviendo? ¿Estás en perfecta paz, satisfecho? ¿Tienes suficiente? Si no puedes decir eso, entonces no has obedecido el mandato de Dios de estar contento. Y podrías decirme: ¿pero cómo dices eso? Bueno, número 1, porque tenemos que confiar en la providencia de Dios. Versículo 10 de Filipenses 4. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Déjame darte un pequeño trasfondo acerca de este versículo. Han pasado algunos años, algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que más o menos unos 10 años desde que él recibió el último regalo de Filipos, de los filipenses, desde que llegó a esa parte y predicó el Evangelio, unos 10 años desde que estuvo encarcelado. ¿Se acuerdan? Allí en Hechos lo leímos, de cuando tembló, de cuando el carcelero se quería quitar la vida y Pablo le dice: tranquilo, aquí estamos todos, y en base a esa experiencia ese carcelero y toda su casa conocieron del Señor Jesucristo. 10 años desde que se mudó a Tesalónica y los filipenses le dieron apoyo cuando él se fue a Tesalónica, y desde que salió hacia Macedonia, hacia Acaya, Atenas, Corinto, y los filipenses le enviaron otro regalo después de que se fue. 10 años han pasado desde la última expresión de su amor. Recuerden que él es el fundador de esa iglesia y tenía un vínculo de amor con ellos, pero durante estos 10 años no había recibido él ningún apoyo. A Pablo le parecía bien eso, él entendía eso, y él dice que sabe que no era porque no quisieran, sino porque no había oportunidad. Así lo expresa al final del versículo. Simplemente no tuviste la oportunidad. No sabemos por qué es esto cierto, no sabemos por qué no lo habían hecho, no sabemos si era por pobreza o el hecho de que no sabían cuáles eran las necesidades de Pablo o no lo podían localizar, pero por alguna razón no habían enviado ningún apoyo durante 10 años. Y él
Simplemente les dice, bueno, no tuvieron la oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema, no los reprendo por eso. No tuviste la oportunidad hasta hace poco, cuando mandaste a Epafrodito y llegó después de 10 años como un regalo, y me siento muy feliz y me regocijo mucho en el Señor. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es ese. El apóstol Pablo tenía una confianza paciente en la providencia soberana de Dios. Sabía que todo estaba en manos de Dios. No hubo pánico en el corazón, no había necesidad de manipular a la gente para obtener lo que pensaba que quería o necesitaba de alguien. No se la pasaba escribiendo cartas de cómo están, pues yo estoy preso, no tengo nada, me gustaría recibir. No, él estaba seguro de que Dios a su debido tiempo ordenaría las circunstancias para que fueran satisfechas sus necesidades. Sabía que no había nada realmente negativo entre él y los filipenses. Simplemente esperó pacientemente hasta que el Señor hizo que esto sucediera. La razón por la que este hombre estaba contento era porque sabía que los tiempos y las oportunidades de la vida estaban controlados por un soberano Dios. Y hasta que tú y yo aprendamos eso, no podremos estar satisfechos o contentos. Hasta que lleguemos al lugar en nuestras vidas donde comprendamos que Dios es soberano y está ordenando todo para sus propios propósitos santos y está obrando todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que nos va a ayudar para nuestro bien, hasta que lo comprendamos, es que podremos estar contentos. De otra forma, viviremos frustrados, deprimidos y experimentaremos descontento. Tú y yo no podemos controlarlo todo, pero Él sí, amén. Pablo tiene una alegría asombrosa y se basó en la idea de que nunca hubo una oportunidad, y entonces hay una calma en este tipo de fe. Si creo que Dios es soberano, y lo es, si creo que Dios ordena todas las circunstancias para que se cumplan en su santo propósito, entonces puedo estar contento con cualquier cosa porque todo está bajo su control. El descontento llega cuando queremos controlarlo todo. Eso suele ser el resultado directo de no comprender que todo está ya bajo control y que alguien mejor que nosotros lo está ejecutando. Pablo estaba completamente seguro de que Dios estaba a cargo y ordenaría los eventos para satisfacer sus necesidades. La palabra providencia es un término para indicar que Dios provee. Está conectado con el término proveer. Eso es lo que Dios da, proveer. Pero realmente significa más que eso. Significa que Él orquesta, escucha esto, es muy interesante, todo para lograr su propósito. Déjame mostrarte lo importante que es esto. Hay dos formas en que Dios puede actuar en el mundo. Uno es a través de un milagro y dos es a través de su providencia. Si Dios quiere hacer algo, digamos, en la sociedad humana, y lo está haciendo, tiene dos formas de hacerlo. Uno es a través de un milagro. ¿Qué es un milagro? Es algo que no tiene una explicación natural. No tiene nada que ver con lo normal. Él levanta a alguien de entre los muertos, Él sana a alguien, y Dios puede intervenir en la historia, detener el fluir de la historia normal, hacer un milagro y luego volver a poner todo otra vez en movimiento, como lo hizo cuando detuvo el Mar Rojo, hasta que su pueblo pudiera cruzarlo en seco. Detiene el curso natural de las cosas y luego deja que fluya otra vez de nuevo. Eso es un milagro, una invasión de lo natural que hace que cese lo natural y sea evidente lo sobrenatural. Pero hay otra forma de hacerlo. Y en esta otra forma de hacerlo, Dios actúa, escuche, esto es bien interesante, en tomar todos los diversos elementos de lo normal, orquestarlos para lograr su propósito final. Ahora bien, ¿cuál parecería más difícil? Personalmente, yo creo que la providencia es un milagro más grande que un milagro. Debe ser fácil para Dios decir simplemente, quiero hacer esto y ¡pum!, se hace. Es mucho más fácil decirlo. Veamos, tengo 50,000 millones de circunstancias que tengo que orquestar para lograr esta otra cosa. Eso es más difícil. Eso es providencia. Pero cuando llegas a comprender que un Dios soberano no solo es soberano por intervención sobrenatural, sino que es soberano por orquestación natural, tienes confianza y estás contento. La persona contenta es la persona que sabe que Dios está ordenando todo para su propio propósito santo
y eso trae contentamiento. Pablo no está frustrado. Dice que simplemente no tuvieron la oportunidad. Eso significa que Dios nunca hizo que sucediera. Y si Dios no hizo que sucediera, simplemente no sucedió. Si Dios quiere que suceda, va a suceder. No es fatalismo, es una confianza en la provisión. Puedes leer la historia de José, una de las grandes historias de la providencia orquestada para las circunstancias que Dios quiere llevar a cabo, bajo su propio propósito. Puedes leer la historia de Esther, otra evidencia de la providencia de Dios. La historia de Ruth, otra evidencia de la provisión de Dios. Y la escritura está repleta de tales ilustraciones. Déjame contarte algo que pasó en nuestra vida. Nosotros, cuando nos enteramos que nuestra hija, una de nuestras hijas, tenía cáncer y que tenía que estar yendo a México, nunca nos dimos cuenta que las circunstancias se han ido acomodando para llevarnos a ese punto, al punto donde nosotros vemos que la mano de Dios nos va guiando, se van abriendo puertas hasta el grado de los detalles más sencillos y más insignificantes, si tú quieres. Pero no los puedes ver hasta que estás ahí, no los puedes entender hasta que te das cuenta que lo que Dios permitió que nosotros tuviéramos en un punto nos ha servido para llegar a ese punto, para que las cosas se faciliten. No sé si te ha pasado. O sea, fuimos viendo cómo Dios fue orquestando, conocimos a una persona y esa persona conocía a otra persona, que esa persona nos llevó y nos abrieron las puertas aquí y tuvimos la oportunidad de comprar un carro que tenía placas del Distrito Federal y no teníamos problemas para que mi hija pudiera hacer los viajes al Distrito Federal el día que fueran sus quimioterapias, etcétera, etcétera, etcétera. Dios orquestando todo para dar su provisión. Y en medio de esa situación tan difícil, a donde dices, mi hija, mi ser amado tiene esta situación, puedes ver cómo por el otro lado, Dios está dando su provisión para que todo salga de acuerdo como Él quiere. Eso, amado, trae una paz y una satisfacción y un contentamiento al corazón del hombre. Pablo estaba completamente seguro de que Dios estaba a cargo, y mientras Dios estuviera a cargo y Dios ordenara todo para sus propios propósitos, todo estaría bien. Amado, déjame decirte, aquí es donde comienza la satisfacción. Nunca conocerás un corazón contento hasta que creas que Dios es soberano, que ordena todo para su bien y para su gloria. Mientras sientas que las cosas están fuera de control y tienes que controlarlas y hacer que sucedan, tienes un problema porque te frustrarás en el proceso. Trabaja tan duro como puedas y ten el contentamiento que Dios tiene el control de los resultados. Eso es satisfacción. Cada vez que veo a una persona descontenta, mi primera reacción es darle esa lección sobre la soberanía de Dios. Dios tiene el control. No para tratar de arreglar su descontento con algún tipo de consejo, sino para hablar del Dios en quien evidentemente no confía o no conoce, que está ordenando todo según su propio plan. Y es por eso que todas las cosas funcionan juntas para bien para los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene. Él está a cargo. Amén. Número 2. Dijimos, el primero de ellos, si usted anotó o si tú anotas, era confianza en la providencia de Dios. Número 2, satisfacción con poco. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bueno, ¿por qué dice esto? Esto nos dice que estaba satisfecho con poco. Su necesidad era grande, pero no había descontento. Estaba tan en paz con la provisión de Dios, sabiendo que Dios es soberano, que estaba tranquilo, estaba contento, estaba satisfecho con poco. No importaba que fuera un prisionero, no importaba que estuviera encadenado, un soldado romano, que comiera con lo mínimo, que se quedara en un lugar que carecía de comodidades. Eso realmente no tocó su satisfacción. Estaba satisfecho con poco. La actitud de hoy en día con nosotros es que las necesidades nunca podrían estar satisfechas. Las personas se ven obligadas a satisfacer sus necesidades y es una pasión que los consume y nunca logran satisfacer sus necesidades. La actitud de la gente de hoy
es todo menos satisfacción con poco. Hemos desarrollado necesidades y toda la vida es para satisfacer las necesidades del hombre. Y es realmente un camino imposible, porque pasaremos toda la vida tratando de satisfacer esas necesidades. Y esto es muy diferente a Pablo. Él estaba satisfecho con poca comida, con ropa y con un lugar para dormir. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice. Siéntete contento con tu salario, contento con la comida y la ropa. La piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. ¡Wow! Corintios 9 dice, tengo derecho a vivir del Evangelio, y escribe Pablo, porque predico el Evangelio, lo que significa ganarme la vida predicando, debería ser apoyado por las iglesias. Y también habla de que los soldados reciben apoyo cuando luchan en las guerras, y porque no se debería de apoyar, y por qué no se debería de apoyar los predicadores cuando predican los mensajes, y él dice, tengo derecho a eso. Pero también dice, no te voy a quitar nada porque no quiero cobrarte por lo que hago. Él dice, yo trabajo con mis propias manos, no quiero nublar tu pensamiento sobre motivos equivocados, así que trabajo. Dice 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ellos trabajaban. 2 Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces él dice, cuando estaba con ustedes y tenía necesidad, no fui carga para nadie. Los hermanos de Macedonia suplieron completamente mi necesidad. Y en todo me guardé para no ser una carga para ustedes. Y así voy a continuar. Eso le dijo a los corintios. No quiero ser una carga nunca. Me contento con muy poco. Algunos otros amigos vinieron y suplieron las necesidades, hermanos, para que no tengas que hacerlo y no sienta que les robé. Sería un pésimo televangelista, dijeron algunos comentarios que leí. Pablo sería un pésimo televangelista, no sirve para pedir dinero. Este es el tipo que realmente está reacio a pedir dinero, apoyo. ¿Por qué? Porque tenía tanta confianza en el cuidado providencial de Dios, estaba tan seguro de que Dios iba a satisfacer sus necesidades y no quería que la gente malinterpretara sus motivos, y estaba satisfecho con poco. No niega las circunstancias difíciles, pero simplemente está satisfecho, contento con el cuidado de la provisión de Dios. Y si hay poco, está bien, y si hay mucho, está bien. Qué diferente de eso al día de hoy, a las personas que hoy predican el Evangelio y piensan que eso les da el derecho de vivir un estilo de vida que va mucho más allá de la vida de los demás. Qué diferente a los que hoy se enfocan incesantemente en sus necesidades. Pablo dice, ¿necesidades? No tengo ninguna necesidad, no tengo ningún deseo. Sin embargo, la cultura en la que vivimos está impulsada por la necesidad, porque la define el hombre, porque se ha convertido en este objeto final de la vida. El hombre debe satisfacer sus necesidades. Y qué bárbaro, vivimos en esa insatisfacción continua. Ves la televisión y toda la idea es producir en ti descontento, porque la televisión tiene por objetivo no pasar los programas, sino crear a través de los anuncios una necesidad que no sabías que tenías y guiarte a esa necesidad, a comprar algo. El programa solamente es el accesorio, el comercial es la piedra angular de todo. Todo es una necesidad. Hay millones de mujeres que no querían ser liberadas y luego se enteraron de que necesitaban ser liberadas. Millones de jóvenes que no querían vivir la liberación sexual hasta que descubrieron que necesitaban vivir la liberación sexual. Y todo se ha vuelto este incesante caminar en esa insatisfacción.
Una vez que tienes esta base humanista y que vivimos en este mundo tan caído y te das cuenta de estas cosas y te das cuenta que el objetivo de la vida del hombre es satisfacer sus necesidades, le das al diablo todo lo que necesita para mudarse y él simplemente redefine cuáles son tus necesidades. Los homosexuales necesitan ser libres para vivir su homosexualidad. Los jóvenes necesitan tener encuentros sexuales interminables para liberar sus egos reprimidos. Las mujeres necesitan rebelarse contra la autoridad de sus maridos y necesitan sus propias carreras. Y las mujeres no quieren hijos, necesitan hijos. Y sus hijos no quieren ciertas cosas, necesitan expresarse y necesitan ser liberados de la esclavitud, de la represión de los padres. Y la sociedad comienza a definir todo como una necesidad. Y entonces, ¿dónde se detiene? Porque la primicia es que vamos a satisfacer las necesidades, porque para eso estamos aquí, para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Y qué hace el cristianismo? Comete lo mismo. Esa es la teología. Vienen los que predican la salud, la riqueza, la prosperidad, y dicen bien, ya que todos necesitamos ser ricos y todos debemos tener éxito y todos debemos ser liberados, eso debe ser lo que el Evangelio dice, y lo persiguen. Y es una cultura completamente descontenta y una iglesia completamente descontenta. La idea de todo es producir descontento. Y es trágico. Me acuerdo mucho de una predicación que escuché en un lugar donde estuve muchos años, de un orador que llegó que decía que Jesús tenía una casa en la playa. Y decía, ¿quién de los que están aquí tiene una casa en la playa? Y pues, ¿quién va a tener una casa en la playa, no? Digo, a lo mejor uno por ahí o dos que yo conozco que tienen casas en las playas, pero por pena o no sé, no levantaron sus manos. Pero ¿quién tiene una casa en la playa? Entonces la predicación era, pues Jesús utilizó un pollino para entrar a Jerusalén. Y si lo traduces actualmente, al día de hoy, un pollino es un coche recién salido de la agencia, es un 0 kilómetros. Porque nunca se había montado a alguien en ese pollino. Y entonces empieza a crear esa mentalidad de tú tienes que tener algo mejor, tú tienes que anhelar algo mejor, tú tienes que darte cuenta que hay algo mejor para ti. Y entonces te empiezas así como que a mentalizar y decir, pues sí, yo sí quiero una casa en la playa, pues sí, pero primero cómprate una casa aquí, ¿no? Deja de pagar renta, ¿no? O primero cómprale los zapatos a tus hijos que necesitan para ir a la escuela. O sea, hay tantas cosas que de repente este tipo de predicaciones te llevan ¿no? Y Pablo sabía que el problema no era la satisfacción de las necesidades humanas, sino el vivir para la gloria de Dios. Y así estaba contento con muy pocas cosas en esta tierra. Solo con lo que realmente necesitaba. Y eso era suficiente para satisfacerlo. Ahora, no es fácil salir de esto. Lo peor es que cuando comienzas a redefinir el Evangelio y haces de Dios este gran genio que muchos piensan que es como este gran genio que solo satisface necesidades, vas y frotas la lámpara y Él saltará y te dará todo lo que necesitas, o confiesas de manera positiva lo que sea, que hemos perdido esa satisfacción con poco, como Pablo nos enseña. Nunca conoceremos el verdadero contentamiento en el corazón hasta que tengamos una confianza total en la providencia de Dios, quien ordena cada circunstancia en la vida para su gloria. Número 3. Independencia en las circunstancias. No dejes que te atrapen las circunstancias. Déjame leerte el versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esa es la idea clave. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, mira, el tercer elemento que ven salir del corazón, aquí es el contentamiento, pero en la independencia de las circunstancias. En cualquier circunstancia, no me va a atrapar esta situación. En cualquier circunstancia, tengo que estar satisfecho, contento, completo. La parte de la satisfacción es que
es completamente indiferente e independiente a las circunstancias. Y aquí está hablando de comida, de ropa, de necesidades diarias. En otras palabras, yo sé ser pobre, sé cómo tener muy poco de sustento diario. Y esto es básico, todas las necesidades básicas de la vida. Además, también sé vivir en prosperidad, y está hablando de nuevo sobre bienes y suministros terrenales. Oye, puedo llevarme bien con la pobreza, puedo llevarme bien con la prosperidad. En todas y en cada una de las circunstancias he aprendido ese secreto. ¿Cuál es ese secreto? Estar satisfecho, estar contento, porque vivo independiente de las circunstancias. Nunca fui víctima de las circunstancias. Tenía tanta fe en las promesas de Dios, sabía lo que Jesús había dicho. Puede que llores ahora, ¿recuerdas? Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Su ojo estaba en la dirección correcta, estaba buscando la gloria futura. Nunca dejó que las circunstancias de esta vida lo devastaran. Había sufrido mucho en lo físico, y por lo tanto es una ilustración inimaginable del Evangelio de la prosperidad. Por eso te decía yo que leí que algunos decían que Pablo es la peor ilustración imaginable del Evangelio de la prosperidad. Él es el peor. Nunca escuché a nadie hablar de Pablo de esta forma, ¿no? No podría hacerlo. Quiero decir, tuvo una vida miserable. Si él estuviera tratando de vender el cristianismo sobre la experiencia de Pablo, no conseguiría muchos interesados. Hechos 14:19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos 16:22 dice: agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hechos 17:13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hechos 18:12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Hechos 20:3, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverlo por Macedonia, una tras otra. ¿De qué está hablando? Pablo no podía ser un ejemplo para predicar una vida de prosperidad. Por eso es que nunca has escuchado a nadie que predique sobre la prosperidad en la vida de Pablo como se predica hoy en día. Tuvo una vida bastante difícil. Acabamos de leer todo lo que le había pasado, todo lo que vivió, todo lo que terminó en la cárcel en Roma. El hombre tuvo una vida muy, muy difícil, privado de muchas cosas, sufrió muchas carencias, muchas veces. Segunda de Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 6:4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Segunda de Corintios 11:23, son ministros de Cristo, y luego entre comillas dice, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias, por todas las iglesias. Pablo no vivió ninguna fantasía, vivió algo bastante difícil. Este hombre sabía lo que era estar en circunstancias difíciles, pero ¿sabes qué? Vivía por encima de ellas.
Y eso es esencial para la satisfacción. Ahora, ¿cómo podemos vivir por encima de ellas? Bueno, tu afecto, tu mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tienes que poner tu mirada en Cristo. Tu visión debe ser celestial, debes tener una perspectiva eterna, buscar tu recompensa eterna. Así que vive viendo a Cristo y así serás un hombre satisfecho, porque tu confianza viene de la provisión soberana de Dios. Estarás satisfecho con poco y no lo vas a comparar con las cosas de este mundo, sino que tendrás independencia de las circunstancias, porque tus afectos, tus necesidades, tu gozo estará en el reino de Dios. Espero que esto nos sirva, porque al analizar las tres cosas que Pablo nos enseña aquí, nos debe llevar a darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. Tener confianza en la provisión de Dios es el punto número 1. El punto número 2 es estar satisfechos con poco. Y el punto número 3, como acabamos de decir hace un momento, es tener independencia de las circunstancias. Espero que nos sirva, espero que Pablo siga siendo un ejemplo para nosotros, como hemos dicho, y que podamos todos vivir así. Si Dios permite, la próxima semana vamos a continuar en esto. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de poder, Señor, aprender todo lo que has enseñado a través de Pablo. Señor, perdónanos por las veces que hemos dudado. Perdónanos por las veces que hemos, Señor, no experimentado esa satisfacción, ese contentamiento. Nos hemos dejado llevar por las cosas que el mundo enseña y la insatisfacción. Y nos quejamos de que no tenemos, cuando la verdad tenemos más de lo que necesitamos. Perdónanos por dudar de tu provisión y por querer tener el control nosotros de las cosas. Estamos en tus santas y benditas manos, Señor. Gracias por todo y por tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues, hermanos, deseo que Dios tenga misericordia como lo ha tenido siempre de nosotros y que esta semana que viene, con su ayuda, podamos seguir adelante y podamos estar contentos en lo que Él tiene para nosotros. Si Dios permite, nos estaremos otra vez conectando y escuchándonos a través de estos medios la próxima semana.